Ahora continuamos con la nomenclatura de oxisales y vamos a partir de su identificación. Siempre que veamos un oxisal va a tener la siguiente estructura. Tendríamos un oxígeno, después un no metal y por último un metal. Siempre que veamos esta conformación, sin duda alguna, eso será una oxisal. Y tenemos que nombrarla bajo dos nomenclaturas, nomenclatura stock y nomenclatura tradicional. Este video va a estar muy referenciado con el video anterior de oxiácidos, ya que para poder nosotros identificar, aparte de lo que acabo de mencionar, y poderlo nombrar, tenemos que saber de dónde viene, de qué oxiácido viene. Teniendo esa referencia, va a ser más sencillo el poder nombrar estos tipos de compuestos a continuación. Bueno, ahora sí, comenzamos. Recuerden los formatos que manejamos. Tenemos N, que significa nomenclatura stock y nomenclatura tradicional respectivamente. Y de este lado tenemos oxisales. ¿Cómo sabemos que son oxisales? Porque cumplen la identificación que les mencioné anteriormente. Tenemos nosotros lo que sería un oxígeno, un no metal y un metal para cada uno de los casos. Tenemos oxígenos, no metal y un metal. ¿Sí? De esa manera sabemos que son oxisales. ¿Cómo vamos a poder nombrarlos? Primero tenemos que sabernos los números de oxidación que tiene el elemento que se está enlazando a mi grupo principal. En cuanto al grupo principal, va a ser la conformación del oxígeno y del no metal, es decir, de los últimos dos elementos del compuesto. Esto va a ser mi grupo principal y estos van a ser el elemento que se va a estar enlazando a mi grupo principal. Por lo tanto, el primer paso es sabernos la cantidad de valencias que tiene este elemento. En este caso, el mercurio tiene dos valencias, valencia más 1 y valencia más 2. ¿Eso por qué es necesario? Porque en base a la valencia con la que esté trabajando, va a ser la nomenclatura o stock o tradicional respectivamente. Recuerden que en la nomenclatura stock tenemos que poner entre paréntesis y en número romano la valencia de dicho elemento con la que esté trabajando. Y en la nomenclatura tradicional, en base a la cantidad de valencias que tiene, pues nosotros vamos a utilizar ciertos prefijos o sufijos. Entonces, ese sería el primer paso. Primer paso, sabernos los números de oxidación que tiene este elemento. En este caso, más 1 y más 2. Siguiente. Ahora, este grupo principal, este PO3, tenemos que saber de qué oxiácido viene. Es por eso que se referencia con el video anterior. En dicho video, al final o en parte intermedia les mencionaba que hicieran una tablita y anotaran todos esos compuestos que vimos ahí. ¿Por qué? Porque los vamos a utilizar aquí. En este caso, el PO3 viene del ácido fosforoso, ¿sí? Que su estructura era H3PO3. ¿Qué sucede? Lo siguiente. Resulta que todos los hidrógenos de todos esos compuestos que vimos en los oxiácidos pierden sus hidrógenos. Como este de aquí es H3PO3, pierde esos 3 hidrógenos. Entonces, ahora se transforma en un ion con una carga que va a ser negativa y la cantidad de hidrógenos que perdió. Es decir, de ser H3PO3 pierde esos 3 hidrógenos y se transforma en PO3 con una carga negativa de -3. Ahora, dicho eso, hay que seguir con lo siguiente. Por nomenclatura de oxiácidos, este se llamaba, como acabo de mencionar, ácido fosforoso. Y ahora agregamos esto en base a la nomenclatura de oxisales. Cuando terminen en oso, por nomenclatura de oxiácidos, se le quita esa parte de oso y se le agrega ito. Y cuando terminaban en nomenclatura por oxiácidos con el sufijo ico, se le quita ese ico y ahora se le agrega ato. Eso es lo distinto. Entonces, como este ya ahora perdió los hidrógenos y se transforma en un ion,
Entonces, si se llamaba ácido fosforoso, se le quita la palabra ácido, es un ion, y como era fosforoso, ahora sería fosfito, ¿de acuerdo? Entonces, este se llama fosfito, ¿sí? Dicho eso, ahora sí pasamos a la nomenclatura stock. Este de aquí sería un fosfito de, pues lo que se está enlazando a mi grupo principal, que sería mercurio, y entre paréntesis y en número romano, la valencia con la que está trabajando aquí. Por esa razón, nosotros tenemos que saber la cantidad de números de oxidación que tiene y al mismo tiempo calcularlo. En este caso, calcularlo. Como yo sé que cuando perdió los hidrógenos, era un ion con carga de -3, aquí va -3. -3 por 2, -6. Y tengo que saber que la suma de los números de oxidación pues tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, este mercurio aporta +6. Pero ese +6 lo aportan 3 mercurios. ¿Cuánto aporta? Nada más 1. Entonces se divide +6 entre 3, 2. Entonces su valencia es de +2. Y esa la coloco aquí. Y ya, eso es todo. Por nomenclatura tradicional, entonces ahora nosotros tenemos que sabernos cuántas valencias tiene. En este caso tiene 2 valencias, +1 y +2. Como tiene 2, utilizamos una tablita que ya han de recordar. ¿Qué dice esta tablita? Como en este caso tiene 2 valencias el mercurio y está trabajando con la más alta, según la tabla sería ICO. Entonces acá sería fosfito, desaparece el artículo de, recuérdenlo, mercúrico. Y ese sería su nombre, fosfito mercúrico. ¿De acuerdo? ¿Me van siguiendo? Ahora, en este caso de acá tenemos la misma situación, solamente que cambian los oxígenos. De ser 3, e igual lo coloco en otro color para irlo identificando mejor, de ser 3 pasan a ser 4. Entonces, este grupo principal ahora ya no era el ácido fosforoso, este es ácido fosfórico. Era H3PO4. Pierde los 3 hidrógenos, se transforma entonces en un PO4 con carga de -3, ahora pasa a ser un ion y se le agrega el siguiente cambio. Como termina en ico por nomenclatura de un oxiácido, ahora se le quita esa parte y se le agrega ato. Por lo tanto, ahora sería ion fosfato. ¿Sí? Este ion, al unirse a un metal, entonces se le quita la palabra ion y ya se nombra de lo que se esté enlazando. Por lo tanto, aquí sería de la siguiente forma. Yo tendría un fosfato de mercurio y la valencia con la que está trabajando el mercurio aquí. Ojo aquí en lo siguiente. En este caso, ustedes tienen que saber que todo este es el ion. ¿Por qué? Porque ya tienen que identificar que este viene de un oxiácido. Es decir, es como si hubiera unos paréntesis aquí imaginarios, ya que todo eso, como acabamos de mencionar y los puse aquí arriba, tiene una carga de -3. Entonces ustedes multiplican -3 por 1, o sea, de este tienen 1, entonces eso les daría -3. Y todo eso tiene que ser igual a 0 para que esa molécula sea estable. Recuerden, la suma de los números de oxidación tiene que ser igual a 0 para que esa molécula sea estable. Por lo tanto, entonces el mercurio trabajaría con una carga de +3, pero ese +3 lo aportan los 3 mercurios. Entonces dividimos +3 entre 3, sería +1. Por lo tanto, la carga del mercurio con la que está trabajando es de +1. Y eso va entre paréntesis y el número romano. Por nomenclatura tradicional, entonces ahora el mercurio está trabajando con la valencia más pequeña. ¿Qué dice la tablita? Cuando tiene nada más 2 números de oxidación y está trabajando con la más chica, ya que el mercurio tiene +1 y +2, el término sería oso. Por lo tanto, acá sería fosfato mercuroso. Y eso es todo.
¿Me van siguiendo? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que tener en base a estos dos en cuanto a algo físico ahí que ustedes tienen que tener ahí para poder ver el video? Lo siguiente, una tabla periódica donde vengan los números de oxidación. O si han visto todos los videos anteriores, en este momento ya tendrían que más o menos dominar y conocer cierta cantidad de números de oxidación de varios elementos. Entonces, número uno, una tabla periódica de valencias. Dos, ya también tienen que conocer cómo es la nomenclatura stock y la nomenclatura tradicional. Este tema y este video no es un video o un tema que se ve por primera vez. Es un tema o un video, ¿sí?, que ya tiene que venir referenciado, que ya tienen que conocer la nomenclatura stock y la nomenclatura tradicional, qué significa valencias y números de oxidación. Si no, pues va a ser muy complicado, ¿sí? Y tercero, tienen que tener ahí en un cuaderno todos los compuestos que nombramos en el video anterior. Y su tarea es quitarle esos hidrógenos, ¿de acuerdo? Ponerlos como iones y hacer el respectivo cambio si termina en oso o en ico, ¿sí? Y de oso pasa a ito y de ico pasa a. Entonces, continuando con los últimos dos ejemplos, en estos primeros dos, ese era lo que quería que vieran, esa última terminación, ¿sí? Como este terminaba en oso, pues ahora sería ito. Y como este terminaba en ico, pues ahora sería ato. Y este segundo apartado, eso ya es independiente, porque ustedes ya también tienen que saber cómo es nomenclatura stock y cómo es nomenclatura tradicional. ¿De acuerdo? Estos dos siguientes, entonces, va a ser de la siguiente forma. Nosotros tenemos SO4. Este viene del oxiácido que se llama ácido sulfúrico, ¿sí? Y su estructura es H2SO4, ¿de acuerdo? Entonces, pierde esos dos hidrógenos, se transforma en un ion, como se llamaba ácido sulfúrico, entonces termina en ico, ahora pasaría a ser ato. Entonces, ese ion es ion sulfato. Este ion, si se enlaza con un metal, se le quita la palabra ion y solamente se nombra por nomenclatura stock y por nomenclatura tradicional, respectivamente. Dicho eso, entonces aquí nosotros tendríamos un sulfato, ¿sí?, de este elemento cobre. Y entre paréntesis y en número romano, la valencia con la que esté trabajando. Misma situación de acá. Nosotros ya tenemos que saber que aquí hay unos paréntesis imaginarios en base a que ya sabemos de qué oxiácido viene. Por lo tanto, su número de oxidación sería de -2. -2 por 1, -2. La suma de los números de oxidación tiene que ser igual a 0 para que esta molécula sea estable. Por lo tanto, el cobre trabaja con una valencia de +2. Y eso lo coloco aquí. Como tiene el cobre dos valencias, +1 y +2 por nomenclatura tradicional, ¿qué dice la tablita? Está trabajando con la más alta, por lo tanto termina en ico. Entonces acá sería sulfato cúprico. Recuerden que el nombre por nomenclatura tradicional del elemento va en su raíz latinizada. Pasamos al siguiente. Aquí tenemos ahora plomo y un compuesto CO3. Este de aquí viene del ácido carbónico. Su estructura era H2SO3, ¿sí? Misma situación. Pierde la cantidad de hidrógenos, se transforma en un ion, ¿sí? Y entonces, como era ácido carbónico, pasa a ser ion carbonato. Si este ion carbonato se enlaza con un metal, se le quita la palabra ion y simplemente nombramos por nomenclatura stock y por nomenclatura tradicional. En este caso, entonces sería carbonato de, este elemento es plomo, y entre paréntesis y el número romano, la valencia con la que está trabajando. Entonces, en este caso, tiene todo este carbonato una carga de -2, -2 por 1 serían -2, esto tiene que darme igual a 0 y por lo tanto el plomo trabaja con una valencia de +2 y eso lo pongo.
Ahora, por nomenclatura tradicional, el plomo tiene dos valencias, +2 y +4. Como está trabajando con la más chica, ¿qué dice la tablita? Pues si está trabajando con la más chica, sería el término oso. Entonces, acá sería carbonato, carbonato. Recuerden que el elemento va en su raíz latinizada. En este caso, del plomo sería plumboso. La raíz latinizada del plomo es plumbo, plumbo. Se le quita la U y la M y se trabaja con las demás letras, plum, plum, y se agrega su respectivo sufijo, en este caso, plumbos. Y ya con esto nosotros podemos nombrar lo que sería nomenclatura en cuanto a oxisales. Ahora viene lo siguiente, una estrategia para poder saber qué tipo de compuesto es el que tenemos aquí. En el video de oxiácidos al final yo les platicaba lo siguiente, que vamos a retomarlo aquí. Un oxiácido siempre va a estar conformado por un oxígeno y un hidrógeno en los extremos y en medio un no metal. ¿De acuerdo? Partiendo de eso, tienen que saberse las valencias del no metal que se encuentra en medio. Por ejemplo, el cloro. El cloro tiene 4 valencias, que sería +1, +3, +5 y +7. Lo que van a hacer entonces, esa primer valencia más chica, esa va a ser su base, esa es la que va a mandar, y de esa manera sacan y calculan los otros 4 compuestos, porque lo único que varían son los oxígenos. Es decir, como la valencia más chica es de 1, ustedes colocan HClO y colocan 1 en todo. Los hidrógenos los mantienen constantes, ¿sí? Ese 1 es para todos, un hidrógeno. Los cloros no le van a mover. Y a los oxígenos le van subiendo 1. Y de esa manera, como son 4 valencias, tiene que haber 4 compuestos. Y cada uno de esos compuestos, ya con un agregado en oxígeno, cada uno de esos tiene valencia de +1, +3, +5 y +7. Eso mismo sucede con los demás elementos que tengan las mismas valencias. En este caso, el bromo y el yodo. Y de esa manera ustedes ya tienen de memoria 12 compuestos. Y si estos 12 compuestos pierden el hidrógeno, ya saben ustedes que su carga va a ser negativa y va a ser de -1. Y hacen los respectivos cambios, regresando únicamente al cloro, aquí como lo vemos en la tablita. Entonces el primero es ácido hipocloroso, pierde los hidrógenos, al perderlos se le quita la palabra ácido, ¿sí? Te quedaría un ion, y ese ion como termina en oso, quitamos oso y le agrego hito, y sería hipoclorito. El siguiente, misma lógica, pierde la palabra ácido, porque pierde los hidrógenos, entonces es ácido cloroso, ahora sería un ion clorito. El siguiente, pues sería, como termina en ico, su nombre era ácido clórico, pues ahora sería un clorato. Y el último, pues ahora sería un perclorato. Y de esa manera se aplica lo mismo para los otros, para el bromo y para el yodo. Nada más cambia ese nombre y ya con eso ustedes tienen memorizados 12 compuestos. Lo mismo sucede con los siguientes. Por ejemplo, el fósforo tiene 2 valencias, +3 y +5. Entonces, como nada más son 2, la primera es la que manda. Entonces, ustedes le van a poner 3 hidrógenos. Acuérdense que lo que sería el elemento de fósforo no lo mueven, y oxígeno empiezan con 3. Entonces sería H3PO3. Y luego, como son 2, le agregan 1 nada más al oxígeno. Mantienen los hidrógenos constantes. Entonces sería otra vez H3, el fósforo, y el oxígeno, antes de ser 3, ahora sería 4. H3PO4. Y ya. Entonces, el primero, lo mismo, era ácido fosforoso. El segundo, ácido fosfórico. Como acabamos de mencionar, pierden esos hidrógenos, pero ya aquí ustedes ya sabrían qué carga va a tener, siempre y cuando sepan las valencias que tiene ese fósforo. Y bajo ese criterio ustedes pueden memorizar y hacer todos los oxiácidos por nomenclatura de oxisales. ¿Qué tendrían que hacer? Ahorita poner todos los compuestos en una tablita y practicar esa forma que les estoy mencionando. Saberse la valencia de este elemento del medio como oxiácido, ¿sí? Y partiendo de eso, esa estructura. Esa valencia más chica va a ir en los hidrógenos y en los oxígenos,
hidrógeno constante, y en base a la cantidad de valencias que tenga, 3, 2 o 4, ¿sí? Le van subiendo uno al oxígeno. Y eso es todo. Con esto terminamos la nomenclatura de oxisales y damos fin a la temporada de compuestos inorgánicos. Ya vimos todas las nomenclaturas que puede haber, cómo se nombran, sus reglas particulares para cada uno. Espero hayan aprendido en esta temporada y nos vemos en la siguiente. Si el video les gustó, les agradó y sobre todo aprendieron, los invito a que se suscriban a mi canal, me dejen un comentario, like y compartan. Lo hicieron muy bien, hasta luego y bonito día.